¿Qué has comprado? ¿De qué has comprado? Malboro, ¿Canela? siempre, toda la vida. ¿Campeado? Campeado, pero no chanque su caja. Parecieron así canela. Con su café. Lo peor no tenía café con fruta, mano. ¿Qué tal combinación esa? Nunca he experimentado eso. Bien, nos habíamos quedado ahí. ¿Y así te terminó? Es que, mano, acá no se puede, pero... ¿Así te terminó? Mano, mira, yo si empiezo a cerrar, Por si acaso, después del examen, de aquí a 15 días tenemos el pasito de eso, por si acaso. esto viene en el examen de En el teoría. examen también. Que no venga. Tiene que estar bien la pregunta. una. El examen está sencillo, pero obviamente tiene que... Claro. Pasa semana de parciales a la siguiente semana. Claro, porque ustedes necesitan notas. Así que para ir compensando lo mal que pueden estar algunos, entonces necesitamos para. Hay preguntas para rellenar, así que tienen que interpretar bien, por favor. Bien tienen que interpretar. No es simplemente para completar, que tenga sentido. Porque si me dicen, a ver, se me ocurre. El componente orgánico más abundante del esmalte Amenogenina. Amenogenina, el esmalte de desarrollo. No me van a decir, pues no sé, a ver, creo que hidroxiapatita o preventina, porque no tiene sentido. Entonces ustedes pueden completar y vuelven a leer para ver si tiene sentido y está correlativamente bien. Por favor, piensen. Tienen que mejorar. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que estos tejidos de sostén se forman simultáneamente y los tres simultáneamente a la erupción dentaria, ¿no? Y hasta que alcance el plano basal, la característica era que el cemento es acelular, el ligamento periodontal, fibras colágenas en diferentes direcciones, no organizadas simplemente, y el hueso alveolar con grandes zonas medulares. Las zonas masticatorias producen cambios, como es, vamos a tener un cemento celular. ¿Por qué? Porque a la genética se suma el factor ambiental, que son las fuerzas masticatorias, ¿no? Es como que ustedes tienen un ritmo de estudiar de repente lento y vengo yo y digo, estudien, como que aceleran un poco ese estudio, ¿no? Igualito. Por eso es que tenemos un cemento celular. Las fibras del ligamento periodontal, hemos dicho, se organizan para contrarrestar las diferentes direcciones de las fuerzas durante la masticación, y el trabeculado se va a hacer más denso. ¿Qué significa? Que los espacios medulares van a ir disminuyendo. Significa que va a haber una mayor trabeculado o mayor tejido óseo, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que la vaina reticular de Kerley se había despegado. ¿Y qué pasó? Va a quedar incluida dentro del ligamento periodontal y van a tomar el nombre de restos epiteliales de Malacés. Estos restos epiteliales de Malacés también se las atribuye como un factor causal de dientes suprarrenales. Miren, recuerdo que son células embrionarias y que pueden dar origen a tumores. Dentro de los tumores, neoplasia no siempre van a ser malignos, también son benignos. Los quistes o
paciente supernumeral. Entonces son dos causas que podrían generar dientes supernumerales: la lámina dental y los restos epiteliales de Malassez. Uy. No pinto. Jorge de Pepe. Malassez es M. Ya, restos epiteliales de Malassez. Se le atribuye el hecho de que puedan generar los quistes periodontales. Cuando ustedes tomen una radiografía y de pronto descubren un quiste en el periodonto, en el ligamento periodontal, y ustedes ven, no hay carie dental, no ha habido trauma, no hay nada. Sin embargo, tienen un quiste periodontal lateral, se llama eso. ¿Cuál podría ser la causa? Los restos epiteliales de Malassez, que se activan, secretan o captan agua, y vamos a tener pues una cavidad llena de agua revestida de epitelio. Ese es un quiste, ¿ya? Entonces, miren, quedan incluidas. Y aquí podemos observar claramente la simultaneidad con la que se forman esos tres tejidos. Miren, las fibras colágenas van a quedar incluidas dentro del hueso y dentro del cemento, porque se forman simultáneamente. Las incluidas en el hueso se conocen como fibras de Sharpe. Acá está, fibras de Sharpe o Sharpe, ¿no? Y aquí lo pueden ver, miren. Las fibras colágenas del ligamento periodontal, esto es cemento celular, y miren las fibras como están incluidas dentro del cemento, porque van siendo atrapadas y se va a mineralizar la matriz, por eso quedan incluidas. Por eso es que el ligamento periodontal fija el diente al hueso alveolar. Y también van a quedar incluidas, que aquí no se aprecia bien, dentro del cemento, pero estas no son fibras de Sharpe, sino simplemente fibras ancladas, ¿ya? Fibras ancladas. Por eso es que el ligamento periodontal está fijando al diente al hueso, y de ahí el nombre de periodonto de fijación. ¿Qué es lo que hacen los cementoblastos? Secretan matriz orgánica de cemento llamada cementoide. ¿Cuáles son los componentes? Como también es un tejido conectivo, tiene los mismos componentes que la dentina, que el hueso. La diferencia está en que la dentina tiene parte del odontoblasto, o sea, la fibrila de Turner. El cemento no lo tiene, pero sí tiene células. Cuando tenemos el cemento celular, ahí tiene células. El hueso tiene espacios medulares, ¿no? Y siempre va a tener los cementocitos, los osteocitos. En el cemento no tiene, en todo el cemento no hay esas células, sino solamente en el cemento celular. ¿Estamos? Ahora, el hueso tiene dirección, el cemento no, es avascular. Y es por eso que se puede establecer otra diferencia. El hueso se remodela, el cemento no. Este es un concepto muy importante. El cemento no se remodela. ¿Qué significaba esta remodelación, Anaí? Cuando va cambiando, o sea, ¿Qué? cuando se realiza la posición, actualmente nuestros brazos también van a haber tejido óseo y los osteoblastos. Significa entonces que comprende aposición y reabsorción. Eso es remodelación. Mientras en un lado se deposita, el otro se reabsorbe, entonces está cambiando de forma. Por eso se llama remodelación. No porque no sé qué me quiso explicar usted. Entonces comprende esos dos eventos. En cambio, el cemento no se va a remodelar. Hemos dicho que se forma durante toda la vida, o sea, siempre va a haber aposición, pero no va a haber reabsorción. ¿Por qué? Porque no está vascularizado. Y sabemos que el osteoclasto se origina
vida de los monocitos. Por lo tanto, estarán presentes en tejidos vascularizados. Por eso es que el cemento no se va a remodelar. Y esto permitió que surgiera la ortodoncia. Porque si el cemento se remodelase, no habría ortodoncia. En la ortodoncia se presiona el diente, se ejerce fuerza sobre el diente y este sobre el hueso. El hueso se reabsorbe y mi diente puede migrar. Si el cemento se remodelase ante la presión, ambos, hueso y cemento, se remodelaría y el diente no se movería, más bien la raíz se estaría reabsorbiendo. Entonces, el cemento no tiene cementoblastos. Entonces, secreta esa matriz cementoide y la mineralización se va a dar igual que en la dentina. Pero predomina la mineralización lineal, quiere decir en base a las vesículas matriciales. Las vesículas matriciales, recuerden que actúan como centros de nucleación. Ahí se precipitan en la vesícula los elementos inorgánicos, ahí se produce la cristalización, o sea, la formación de cristalitos. Una vez que se ha llenado esta vesícula de cristales obviamente pequeños, se va a romper, entonces imaginémonos más fácil, cristales, se rompen y los cristales van a salir, ¿ya? O sea, tiene el mismo proceso de mineralización que el de la dentina, pero predomina esta técnica o este mecanismo de mineralización que es en base a las vesículas matriciales. Y algo importante, la cementogénesis se da durante toda la vida. Aquí hay algunas cosas que ustedes ya lo leen, pero lo importante es saber también, ojo, en la dentina, en el cemento, en el hueso, los cristales no reemplazan a la matriz orgánica, no reemplazan al colágeno, sino más bien se van a impregnar en las fibras colágenas. En cambio, en el esmalte sí. Recuerden que las proteínas son hidrolizadas, son cortadas y el ameloblasto las reabsorbe, dejando un espacio para los cristales, para que los cristales puedan crecer. Eso es importante. Los cristales, la mineralización o los minerales no reemplazan a la matriz orgánica de los derivados del mesodermo, ¿no? O ectomesento. Entonces, cemento y dentina. Aquí, para que puedan ver, miren, el ligamento periodontal, que hemos dicho cuando se está formando, las fibras colágenas siguen diferentes direcciones, pero cuando se suman las fuerzas masticatorias, estas fibras colágenas se organizan en grupos, en fascículos, pero con diferentes direcciones. No vamos a hablar de ello ahora, solamente en términos generales, porque vamos a hacer histología de los tejidos de sostén, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad, con qué objetivo se organiza? Para controlar la dirección de las fuerzas masticatorias y evitar el daño a la pieza dental. Muy bien, entonces ya sabemos que la raíz termina de formarse cuando el diente ya empezó a funcionar, quiere decir en la etapa posfuncional o etapa funcional de la erupción dental, por favor. Pero nosotros tenemos que las piezas dentales pueden tener una raíz o pueden tener varias raíces, varios conductos radiculares. ¿Cómo es que se forman estas piezas multirradiculares? Bien, tenemos nosotros la vaina radicular de Henle, constituida por las dos capas epiteliales, ¿no? Es la vaina radicular. Nosotros sabemos que a nivel del cuello, esta es corona, esto es raíz,
va a haber una constricción, o sea, una disminución de la amplitud de la raíz. Esto de acá, como una cintura. ¿Cómo es que se forma esto? Porque la vaina radicular prolifera hacia la parte media para formarme el diafragma epitelial o diafragma radicular. No sé si ahí está. Sí, aquí está. Entonces, prolifera hacia la parte central. Si yo hago una vista de abajo hacia arriba, es lo que vería. Mi vaina radicular de Henry prolifera hacia el centro y tengo esto. Esto de aquí sería mi diafragma epitelial o radicular. Y esto de acá, esto no tengo otro color, esto debería ser la vaina radicular. Entonces, cuando se trata de una pieza monoradicular, solamente se forma el diafragma y empieza a secretarse la dentina, el cemento, el ligamento, el dental, etcétera, etcétera, y voy a tener una pieza dentaria con una sola raíz. Pero si este diafragma prolifera, emite lengüetas que siempre van a crecer entre sí, aquí ha proliferado, luego se unen, ¿y qué es lo que voy a tener? Una pieza con dos conductos radiculares. Aquí lo tenemos, miren. Una pieza monoradicular, una pieza de dos lengüetas, una pieza birradicular, y aquí tengo tres, una pieza triradicular. Si es que esa vaina radicular emite 4 proliferaciones localizadas o lengüetas, para que así lo entendemos mejor, ¿qué va a hacer? ¿Cuántas conductas tendrá esta pieza dentaria? 4. Puede tener 5. Por ejemplo, las terceras molares, las primeras molares, cuando hagan ustedes endodoncia, le van a decir que busquen, ¿no? Que busquen conductos, porque presentan, no muy frecuente, pero pueden presentar una cuarta molar. Una segunda premolar, que es un solo conducto, puede tener 2 conductos. Igualmente las terceras molares, que no tienen una morfología definida en realidad, porque pueden presentar hasta una sola raíz, un solo conducto, pueden presentar 2, 3, 4 conductos, ¿no? Son piezas que pueden modificar el número de conductos. ¿Y quién es el responsable? El diafragma epitelial o el diafragma radicular. Esta proliferación, chicos, se va a dar inmediatamente por debajo del cuello, ¿no? Inmediatamente. Entonces aquí tenemos que observar, porque se ha emitido esas lengüetas en la entrada a los conductos radiculares. Pero a veces tarda, y esto se puede observar en ciertos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down. Miren ustedes aquí, miren la proliferación de ese diafragma se ha dado casi en el tercio medio de la raíz, y ahí recién tenemos los 2 o 3 conductos radiculares. O sea, va a depender del momento o a qué nivel empieza a proliferar o prolifera el diafragma radicular para ver la entrada a los conductos. Algunos van a ser casi en el tercio apical, y miren, el diámetro de la raíz mantiene el diámetro de la corona, y es por eso que a eso se le llama taurodontismo, dientes de toro, porque si ustedes han visto una mandíbula de un rumiante, sus dientes son rectangulares, ¿no? Por eso de ahí el nombre de taurodontismo. Qué bueno, por ejemplo, una tercera molar que presente un solo conducto, qué lindo,
lápiz ya, y la obturación va a ser un poco difícil, ¿no? Y puede haber fracaso en las endodoncias. Se habla de que nuestros antepasados, el hombre de Neandertal, ellos tenían este tipo de dientes, taurodontismo, y es por los hábitos alimenticios. Y en cambio, en nosotros ya ha ido modificándose porque los hábitos alimenticios han cambiado y siguen cambiando, ¿no? Todo depende de los factores ambientales. La evolución se da por eso, para adaptarse al nuevo ambiente. Y es por eso que existe ahora una teoría que en el futuro, definitivamente yo no lo voy a ver, y ustedes creo que tampoco, porque la evolución se da pues en cientos de años o miles de años. Pero ya se ha visto y ya se ve que el número de piezas dentarias va a disminuir. Por eso es frecuente la ausencia de las terceras molares, que no nos damos cuenta porque está muy posterior y no es muy útil, digamos, ¿no? Pero ya hay pacientes con un menor número, 4 son 28 piezas dentarias. También los incisivos laterales, las segundas premolares, tienen una alta prevalencia de agenesia. Y es por eso que esa observación ha hecho que se bosqueje esta hipótesis, esta teoría, que en el futuro vamos a tener un número de piezas dentarias. Porque los hábitos alimenticios no han cambiado. Hay personas que ya ni siquiera comen la comida, sino todo envasado, todo preparado y una dieta demasiado grande. Entonces eso va produciendo los cambios. No necesitamos dientes para masticar. Eso probablemente esté haciendo que surjan estos cambios que se verán en el futuro. Eso es lo que se dice. Puede ser que sí, puede ser que no, pero parece más que sí, ¿no? Porque ustedes van a hacer seminarios de malformaciones dentarias y ahí seguramente van a hablar sobre eso. ¿Ya? No voy a profundizar al respecto. Entonces, el número de conductos radiculares está determinado por la proliferación del diafragma radicular o diafragma epitelial. ¿Estamos? Aquí, para que puedan ver ustedes que en esta etapa prefuncional o epitélica propiamente dicha, también se forma parte del prenuncio de protección. Aquí tenemos, observen, el diente temporal está erupcionando y el epitelio reducido del órgano dental que lo cubría totalmente se va a ir pelando conforme emerge la pieza hacia la cavidad oral, va a ir migrando. Es como un plátano, ¿no? Que lo vamos pelando y va apareciendo la comida del plátano, llamaremos, pues, ¿no? Y cada vez va migrando o lo vamos pelando más hacia la parte final. Lo mismo sucede aquí. Miren, la pieza dentaria con su epitelio reducido del órgano dental intacto está emergiendo y se está migrando apicalmente ese epitelio reducido del órgano dental. Aquí ya erupcionó toda la corona y ese epitelio reducido queda aquí entre la corona y la raíz. Y esto es la adherencia epitelial o epitelio de unión, porque nuestra mucosa, nuestra encía que llamamos, está unida al diente gracias a ese epitelio de unión. Y el primer epitelio de unión, ¿quién la forma, hija? ¿Quién lo formaba? El cemento No. ¿Quién forma el primer epitelio de unión? el nasal. ¿Quién? El epitelio reducido del órgano dental, no del esmalte. Es como conocer el plátano. En la parte final tiene, no sé, ahí, no sé cómo se llama, no sé botánica, pero tiene ahí, y ustedes lo van pelando el plátano y queda adherido ahí a este tallito. ¿No? Queda adherido. Es la parte final ya de la migración de la cáscara del plátano. Igualmente aquí se ha ido pelando, discúlpenme que lo exprese así, y al final queda pegado aquí.
y eso es lo que es el epitelio de unión, ¿no? Y esta pieza ilusionada, ustedes lo van a ver en Periodoncia, dijo, no saben cuántas veces van a volver a ver todo esto. Por eso es importante que ahora lo entiendan para que les sea más fácil entenderlo, comprenderlo cuando tengan que aplicarlo a las especialidades. Ese diente sale protegido por una membrana, una película llamada membrana de Nasmyth. Membrana de Nasmyth, ¿no? Que es la última secreción del ameloblasto, que son componentes orgánicos, lo está cubriendo con una película, pero con las fuerzas masticatorias, después de erupcionar, se va perdiendo, y la saliva le va a aportar nuevamente esa película, pero eso ya se llama una película adquirida, no es con la que erupcionó. Por ejemplo, aquí el dientecito está emergiendo, el epitelio reducido todavía persiste en el resto de la corona, pero ya está saliendo protegida por esa película primaria, por esa película, ¿no? Que es la membrana de Nasmyth. Se dice para proteger al esmalte recién formado, es como un queque que lo sacamos del horno y lo protegemos ahí para que no se dañe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero es un tejido epitelial, el epitelio se descamará este primer epitelio de unión y nuevamente las células epiteliales migrarán y formarán ya el epitelio, el nuevo epitelio de unión. Nuestro epitelio de unión se va renovando continuamente, al igual que el epitelio de nuestra piel o de nuestra mucosa oral. Es por eso, hijos, que este epitelio reducido, que tenía ameloblasto, estrato intermedio, retículo estrellado y el epitelio externo. Cuando una pieza no erupciona, queda incluida totalmente, y puede ser de repente porque está en una mala posición, ahí está mi esmalte, mi epitelio reducido del órgano dental, que lo está protegiendo, no ha erupcionado, y ustedes al tomar una radiografía descubren este diente impactado, retenido, incluido, como lo quieran llamar. Y le dirán al paciente, pues mira, ahí tiene un diente incluido, puede producirle daño a las raíces de sus piezas contiguas, hay que extraer. Pero el paciente, mientras no sienta dolor, no va a permitir que le hagan mal, porque van a creer que ustedes le quieren sacar. Claro. No pueden insistir, actúan inteligentemente, no hay problema, señor, es cierto, no tiene ninguna molestia, pero hay que controlarle cada cierto tiempo, cada ciertos meses, ustedes pueden decir mensualmente, cada 2 meses, etc. Para ver que no esté degenerando esto o no se esté convirtiendo en un quiste. Tienen que hablarle con palabras sencillas. En un quiste, y si se transforma en un quiste, eso sí le va a causar daño, movimiento dental, la torsión de las raíces, y va a ser peor. Entonces, ¿en cuánto tiempo se puede transformar en un quiste? No lo sabemos, de repente nunca, pero hay que irle controlando. Y el pensar que cada vez que vaya tiene que pagar, porque tiene que pagar consulta, inmediatamente le va a decir, ¿sabe qué? Extrae. Tenemos que ser inteligentes. Pues ya no voy. Hay un montón de tips que pueden hacer sin que les cueste plata para que tengan. Se lo saco yo o con mi puño. Evitar un vaso de gaseosa, un vaso de agua mientras está esperando el verano, o un cafecito que no nos cuesta nada mientras está esperando, son pequeños detalles, aunque ustedes como crean, que hacen que este paciente regresa, porque ve la parte humana, el interés que tienen ustedes. Eso es lo que tienen que hacer, el dedicarle tiempo para escuchar sus problemas, porque el odontólogo, hijos, es un cura. Como nos ve de pasada, nos cuenta todas sus intimidades. Entonces ustedes tienen que escuchar, no piensen que el tiempo que están perdiendo, no, piensen en lo que van a ganar, porque este paciente les va a recomendar a otros pacientes. Le digo con experiencia porque yo atendí a toda la editora del
porque, bueno, le gustó, a mí me gusta cantar, me gustaba cantar, ahora ya no puedo, y inconscientemente tarareaba, tenía mi televisor afuera, pero adentro en el consultorio una radio. Escuchaba música y como me gustaba cantar yo tarareaba. Y de pronto viene un señor que viene con la esposa, que yo entré con la esposa, no hay ningún problema. Y ellos fueron, el señor fue lo que me dijo, porque era súper nervioso. Me había venido con la esposa y decía, pues es un maricón, disculpe. Es la expresión, ¿no? Terrible Fabricio. ¿Cómo así se animó? Es que vino un trabajador, yo tenía por la emancipación, y el doctor Perú, que no sé si seguirá ahí, era por los consulados. Entonces, ¿a dónde vas tanto? Me voy a vender. Y yo creo que tanto. Y no tienes miedo, porque le dije, no hermano, si te canta una dentista joven y te canta al oído, ¿cómo no vas a ir? Eso pequeño detalle. Consulta gratis para la chica. A consulta gratis. Vino él y el que vino fue el presidente de los trabajadores del litoral. Yo no sabía, pues yo igualito lo trataba porque no estaba cantar. Y con él me propuso. Y atendí como 3 años, sí, a todos. Pero cambiaron la directiva y ya empezaron, yo atendía y mensualmente me daban mi cheque. Uy, qué rico. Los descuentos. Pero ya cuando cambiaron, Todo billetito. era me pagaban cada 2 meses o al tercer mes y me ocupaba el tiempo y no podía crecer atendiendo a otros pacientes. Entonces ahí fue cuando corté, no dije que hasta aquí nada. Pero como les digo, miren, una cosa que no cuesta nada. Hay que hacer pensar a nuestros pacientes que sí nos interesa, que no solamente son fuentes para llenarnos el bolsillo, no, que nos interesa como humanos. Hacen una curación o hacen una extracción, ¿cuál les cuesta ahora la llamada? Antes sí nos costaba un ring, ahora es gratis. Bueno, pagan mensualmente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ha sucedido algo? ¿Qué sé yo? Pero que vean que ustedes son pequeños tips, ¿verdad? Pero bueno, digamos. Entonces, ¿por qué es que esto se puede convertir en un quiste? Porque recuerden que aquí tenemos células de retículo estrella, que cualquier factor puede estimularlo, estimula su actividad y empiezan a secretar ácido hialurónico y van a tratar agua. Entonces, siempre vamos a hacer una radiografía, hay un pequeño espacio entre el retículo y la superficie dental. Pero ustedes, cuando sucede esto, ya va a ir creciendo este espacio y ya eso me está indicando que se está transformando en un quiste. Y este quiste rodea solamente a la corona, y es lo que se llama quiste dentígero. Lo que hemos visto nosotros es el quiste primordial, que no hay estructura dentaria. En el quiste dentígero sí tenemos estructura dentaria, ¿no? Que ya hablaremos también cuando hagan malformaciones dentales, ¿no? Por eso es importante saber esto. Muy bien, entonces se formó el epitelio de unión, que es parte del periodonto de protección. Y la etapa funcional o post-eruptiva, cuando se inicia en el momento que hace el contacto con su antagonista y empiezan las fuerzas masticatorias, y va a durar durante toda la vida. La fuerza de erupción, hijos, no se acaba, sigue durante toda la vida del diente, salvo que el diente se una al hueso. Eso es lo que se llama anquilosis. La erupción eliminaría si es que hay una anquilosis o se extrae la pieza dentaria. Solamente ahí termina la erupción, si no va a continuar toda la vida. ¿Y por qué es que erupciona? Porque los dientes, cuando están funcionando, empiezan a desgastarse oclusalmente en la superficie oclusal y en los puntos de contacto, en los lados proximales. De tal manera que la pieza dentaria erupciona para compensar esta
ese desgaste oclusal y los puntos de contacto. ¿Qué eventos histológicos se dan? Ya hemos visto la formación del cemento celular, ¿no? Siguen formándose los tejidos de sostén hasta que termina. Recuerden que alcanzó el plano oclusal o a su antagonista y se había formado 2/3 de la raíz o 1,5 tercios de la raíz, como quieran considerar, ¿verdad? Pero sigue formándose entonces la raíz. De tal manera, chicos, que los tejidos de sostén se forman en la etapa prefuncional y en la etapa funcional, o lo que es lo mismo, la etapa eruptiva propiamente dicha y la etapa post-eruptiva. En los dos periodos se va a formar estos tejidos de sostén. Con la edad, obviamente, la velocidad de formación, la cantidad de tejidos de sostén que va a disminuir. Y es por eso que ya no mantiene la dimensión vertical. Es otro concepto que lo van a ver en rehabilitación, creo que ahora es el curso. Cuando uno es joven, ustedes pueden tener una dieta dura, se va desgastando sus dientes, pero se mantiene la dimensión vertical. ¿Por qué? Porque los endoblastos son todavía jóvenes y siguen formando segmento en buena cantidad, de tal manera que no hay disminución de la dimensión vertical. Pero cuando ya es uno adulto mayor, entonces ya no compensa ese desgaste. El desgaste es mayor que la formación y es por eso que la sonrisa ya se invierte. Es la sonrisa del triste, ya va dirigida las comisuras hacia abajo, ¿no? Porque se va perdiendo la dimensión vertical por la poca formación de los tejidos de sostén, ¿sí? Y si no tiene antagonista, ustedes saben que el diente va a seguir erupcionando. Sigue erupcionando y se malogra el plano oclusal. Porque la fuerza de erupción continúa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los cementos histológicos, formación de los tejidos de sostén y también remodelación del hueso alveolar, porque el diente se va a ir inclinando normalmente. Se acomoda a estos estados. Muy bien, miren, ahora imaginémonos que hemos hablado de la erupción de los dientes temporales. Estos tienen que exfoliarse, tienen que caerse para luego ser reemplazados por las piezas permanentes. Hemos visto que esta pieza permanente se desarrolla paralelo al viento temporal. Genéticamente está determinado que la raíz de los dientes temporales debe resolverse, lo que se conoce como rizoclasia de las piezas temporales. Rizoclasia o rizólisis es reabsorción radicular de los dientes temporales. ¿Está claro? Ya está genéticamente comprobado, determinado, pero es importante la presencia de los dientes permanentes. Por eso es que la rizólisis también es provocada. ¿Por qué? Porque si no está presente el diente permanente o no se acomoda correctamente, la reabsorción no se dará, ¿no? O se va a dar en forma incompleta. Por eso es que ustedes van a observar probablemente que viene algún paciente ya mayor y sin embargo tiene un diente temporal. Toman una radiografía, su raíz es pequeña y no es el diente permanente. Porque eso nos demuestra que la presencia del diente permanente es necesario para la rizólisis o rizoclasia completa. ¿Ya? Su ubicación también, porque por ejemplo este inferior, si es incisivo, se ubica más lingualmente, ayudará a la reabsorción de la pared lingual de la raíz, más no la pared vestibular de la raíz. Entonces hay niños que pueden presentar las dos denticiones en boca. ¿Ya? Los molares igualmente tienen que ubicarse entre las raíces, centralmente entre las raíces
para provocar la reabsorción de toda la raíz. Pero si se ubica un poquito más hacia mesial o un poquito más hacia palatino, una de las raíces va a permanecer, no se va a reabsorber totalmente y tendremos las dos divisiones en el maxilar, ¿no? En el maxilar no es tan frecuente y cuando sucede esto, el pobre dientecito de leche está casi echado, pero se puede presentar. En cambio, en los inferiores no, se ven las dos piezas dentarias presentes. Miren ustedes, aquí tenemos esto, habría que tomar una radiografía, pero parece ser que es un supernumerario. Ya tenemos, miren aquí los dos incisivos centrales. Y observen que esto parece ser otro incisivo central. Probablemente hubieron dos láminas sucesionales, ¿no? Habría que saber la historia. Entonces, miren, la disólisis es producido por los odontoclastos, porque no tenemos cementoclastos. Solamente va a haber cementoclastos cuando hay problemas periodontales, cuando hay un proceso inflamatorio, pero normalmente no hay. Pero la disólisis, la reabsorción de los dientes temporales, la va a ocasionar los odontoclastos, ¿sí? No es un proceso continuo, sino discontinuo, porque van a haber etapas de reabsorción activa, etapas de reposo e inclusive una etapa de neoformación. Y esto lo van a ver ustedes, porque de repente viene un niño con su mamá porque la movilidad les molesta para que les traigan este dientecito y el niño no se deja y obviamente no podemos perder el tiempo, ni tampoco hacer pues traumático esa sesión al niño. Entonces uno le dice, háblele al niño que no le va a doler y tráigalo la próxima semana. Y el paciente no viene, uno le llama, ¿qué pasó? No ha venido. No, doctor o doctora, ya no se le mueve, está bien. Se le mueve pero muy poco. Eso significa que está en su etapa de neoformación. Pero hay que explicarle, es cierto, pero nuevamente se le va a movilizar. Así que tráiganlo ya que necesita plata, le dicen. Entonces, no es continua, es algo importante, ¿no? Mire la posición, este es el gubernáculo dentis o canal gubernacular que guía la erupción de la pieza dental. Miren cómo se ubica estratégicamente de tal manera que provoca la reabsorción de toda la raíz. Pero si no es así, vamos a ver ustedes estos casos. Dientes permanentes, dientes temporales. A veces simplemente con la mano se puede extraer, pero a veces no, porque desde un inicio debe haberse posicionado mal, de tal manera que toda la tabla vestibular o la cara vestibular de la raíz puede estar presente. Y ahí sí hay que utilizar anestesia. Se extrae la pieza dentaria y la fuerza de la lengua ubica a estas piezas dentarias dentro del arco mandibular o dentro del arco del maxilar. O sea, aquí no es que ya va a ser ortodoncia, no. Como está en proceso de crecimiento, se va a posicionar correctamente por la fuerza, en este caso, de la lengua. Podemos también tener el caso, miren, que viene la mamá preocupada porque hace relieve las piezas dentarias en la mucosa del bebé. Y cuando lo tiene mucho tiempo, a veces lo tiene mucho tiempo y no eluciona, lo lleva. Entonces, una de las causas puede ser que el tejido conectivo sea muy fibroso. Y eso sucede frecuentemente cuando le sacan la pieza dentaria antes de tiempo. Se fibrosa el colon, el tejido conectivo que se llama lámina propia. Entonces la fuerza no puede romper y está así por mucho tiempo. Lo llevan a la consulta y simplemente esperar una semana, se me ocurre, y si no, lo que lo traiga y simplemente le hacen un ojal, le cortan, ni siquiera va a haber mucho sangrado porque hay presión y el diente va a evolucionar solito sin ningún problema.
a veces este mismo hecho puede provocar la ruptura de un vaso sanguíneo y miren, se forma como una especie de hematoma. Estos son los quistes de erupción que causan mucho susto a los papás porque ven hay una cosa morada, ¿no? Sobre el diente y que no erupciona y piensan que va a causar daño al dientecito. Recuerden que ese dientecito está cubierto por su epitelio reducido del órgano dental. Entonces no hay problema, se hace igualmente un ojal, se limpia todo y el diente va a erupcionar sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces esto, algunas de las alteraciones del proceso de erupción dentaria, también tema de seminario que ustedes van a investigar o van a buscar qué otro problema hay. Porque hasta ahora se está manejando el hecho de la presión de oxígeno, o sea, costa y cierre, ¿no? En donde la presión de oxígeno es diferente. Entonces, estos dientes de leche se empiezan a erosionar a los 6 meses de edad, aproximadamente puede ser un poco antes, un poco después, y terminan de erosionar toda la revisión temporal a los 2 años o 2 años y medio de edad. Para ese entonces, mi cartílago sinficial, que unía mis 2 semimandíbulas, ha sido reemplazado ya totalmente por hueso. Porque como ahora, miren, los dientes ya están completos, el niño ya empieza a comer y de tal manera que la mandíbula va a tener la resistencia para soportar esas fuerzas masticatorias. Porque si no, no tendría estabilidad. Es como si ustedes, 2 estructuras duras unidas por un elástico. ¿Qué va a pasar? Va a moverse en diferentes direcciones, ¿no? Entonces con esto creo que hemos terminado esta clase y algunas de las conclusiones, ¿no? La formación de los tejidos de sostén se produce simultáneamente a la erupción dentaria. La formación de la raíz culmina después que el diente ha erupcionado. Las fuerzas masticatorias producen cambios fisiológicos en los tejidos de sostén en formación y el proceso de erupción dentaria es influenciado por factores ambientales. Está determinado genéticamente, pero hay una gran influencia de factores ambientales. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí el examen.